Hola Brut, soy Leticia y vais a pasar un día conmigo mientras practico el sangrado libre. Ayer comencé a menstruar, con lo cual hoy es mi día de sangrado abundante. Yo hace ya años que no necesito ponerme nada por la noche porque no mojo, pero lo primero que hago al despertarme es ir a descargar. Yo siento que el cuello del útero está pesado. Entonces, eso es lo que a mí me dice, tengo que ir al baño a descargar. Hay otras mujeres, otras personas menstruantes que sienten como que el cérvix está a punto como de abrirse para dejar caer una gota. Cada una tenemos distintas sensaciones. Ya estoy lista para ir a trabajar. Soy azafata de vuelo y hoy estoy en Gran Canaria. Llegaré esta noche, tarde-noche, a Dublín. Tengo 2 vuelos con pasajeros. Lo que voy a hacer es ir al baño, descargar la sangre que tenga para poder hacer todo el viaje y llegar al avión sin ningún tipo de problema. Acabamos de llegar al aeropuerto, ha pasado más o menos 1 hora y 20 desde la última vez que he ido al baño y nada, pues antes de subir al avión y que lleguen los pasajeros me voy a acercar al aseo del aeropuerto y voy a hacer un par de ejercicios de suelo pélvico para ver si hay algo contenido en el cuello del útero, poderlo descargar. Vamos allá. Y sí que he recibido reacciones como de todo tipo, ¿no? La primera reacción es, pero a ver, ¿eso qué significa? ¿Que te chorreas hasta los tobillos? ¿Sabes? Cosas así. Que dices, a ver, si quieres sí, yo no lo hago. El primer día, pues fue un poco así, ¿no? Me manché las bragas, me tuve que cambiar, pero fue sobre todo el entendimiento de que podía trabajar con mi cuerpo. Que sí, bueno, obviamente me manché, mojé todo, pero no fue asqueroso, que para mí también fue muy importante, darme cuenta de que no era algo asqueroso, sino que era simplemente mi sangre, ¿no? Entonces ahí fue como, o sea que puedo llegar a hacer esto, no es imposible, ¿no? Pero no tenía absolutamente ni idea de que se podía llegar a hacer. O sea, fue un trabajo de autoconocimiento total y de autoexploración. Estoy en el avión, estoy dentro del baño. Entonces, sacando los pasajeros, ha sido 1 hora y media de vuelo. No me ha hecho falta ir al baño, pero en cuanto he salido he acudido para poder descargar lo que tenía. Tras años de práctica, yo soy capaz de retener, no desde el suelo pélvico, sino desde más adentro. Para las que comienzan a practicarlo, sí que recomiendo que utilicen compresas menstruales o bragas menstruales para esos momentos en los que quizá no puedas ir al baño y estás todavía aprendiendo cómo funciona tu cuerpo. Bueno, pues después de muchísimos años de hablar con tantísimas personas sobre el sangrado libre, llegué a darme cuenta de que hacía falta un apoyo, una herramienta para aquellas que quisieran acercarse hacia la práctica del sangrado libre, pero no supiesen cómo llegar allá. Entonces, por estudios y ver cómo hablar con la gente y tal, llegué a escribir una guía práctica de 10 meses que está compuesta por diversos retos para llegar a desarrollar esa sensación de la que hablo, esa sensación que, como he dicho, es distinta a cada una, pero que fuese general y que cualquier persona se pudiese acercar a leerla y poder practicar los retos. Ya ha terminado mi día. Fundamentalmente es para que veáis que con cualquier tipo de estilo de vida o trabajo se puede realizar el sangrado libre, siempre y cuando se tenga acceso a un retrete, a un lavabo. Y este en concreto es uno de los 3 pilares sobre la pobreza menstrual, que viene a ser el acceso a baños limpios y seguros, el acceso a una educación menstrual y el acceso a productos menstruales como tampones, compresas o copas menstruales. La corredora Kiran Gandhi realizó una maratón sin ningún tipo de producto menstrual, de tal manera que terminó completamente llena de sangre en sus mallas. Con esto quiso reivindicar y visibilizar la pobreza menstrual a la que están sometidas muchas niñas y mujeres a lo largo de todo el mundo. Porque a día de hoy, en el 2021, todavía no hay ni un solo estudio clínico que avale el sangrado libre, que se puede practicar. Si entras en internet encontrarás a muchas mujeres hablando sobre sus experiencias con el sangrado libre. Pero este es un llamamiento para que se hagan estudios clínicos, para que nos avalen también los doctores. Porque cuando yo hablo con ginecólogas y con matronas me cuentan, sí, se puede hacer, pero necesitamos que lo griten ahí fuera, para que pueda llegar a todas las mujeres y para que se incluya también en la educación menstrual.